y la fecha. Entonces en la primera casilla que da hacia la izquierda del pincel rojo vamos a hacer para hoy la asistencia, y en la segunda, que está en blanco todavía, va a ser para la asistencia del miércoles siguiente. ¿Está? Bueno, nosotros habíamos visto de que íbamos a analizar, vamos a estudiar, diseñar en el trabajo práctico una estructura, la estructura de un edificio de una pequeña a mediana envergadura. Entonces le habíamos dicho de que en la plataforma para virtual ya estaban los contenidos que ustedes van a necesitar para poder ir avanzando en el curso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije eso? Le dijimos eso varias veces. Y le dijimos que para el trabajo práctico, cuando el profe Esteban y el profe Cristian estuvieron dando algunas indicaciones, les dijimos de que ya miren dos obras que están en la plataforma. Están las fotografías y está la explicación de cómo el proyectista concibió esas obras. No sé si alguien pudo acceder a eso, o sea, alguien ya que tenía que haber mirado para hoy, miraron, leyeron, estudiaron. La sinceridad conserva la amistad, ¿verdad? Nadie. Entonces de balde les voy a preguntar a qué obra corresponde y por qué tiene esto de esta forma, por qué tiene esto de esta forma y por qué tiene esta otra obra esto. Entonces, se dan cuenta que si no acompañan todas las explicaciones que hoy teníamos y algunas situaciones que hoy íbamos a ver sobre estas dos obras, prácticamente no vamos a poder, si no leyeron, si no miraron. Entonces les volvemos a instar, por favor, lean, acompañen el curso, porque de lo contrario no van a poder pasar. Así, clarito eso. No van a poder pasar, y nosotros ya no queremos ser, como le dijimos la vez pasada, alumnos de profesores de ustedes en el siguiente semestre en este curso. Queremos yo ya voy a estar en el siguiente curso y ahí les quiero recibir, ¿no? En este otra vez. ¿Está? Bueno, estas son dos obras. Este es un salón multiuso, como este que tenemos acá. Un poquito más grande que este, ¿no? Pero fíjense el diseño que tiene. Les dejo como segunda semana ya de tarea para que lean esta obra, que es la misma que esta, y esta otra obra. ¿Está? Y después, entonces, cuando ya hayan leído, ahí vamos a comentar posteriormente. ¿Cómo hacer? Entonces, fíjense que pasamos ya una diapositiva sin poder explicar. Entonces, bueno, acá vamos a dar la clase 1. Los docentes que vamos a estar normalmente en la clase teórica, el profe Orlando y yo, y el profe Cristian y el profe Esteban van a estar en la parte de trabajos prácticos. Bueno, esto es para reforzar otra vez lo que habíamos visto el miércoles pasado. Toda estructura que nosotros estamos generando, que estamos diseñando, puede estar sometida a alguno de estos esfuerzos exteriores, ¿verdad? Porque existen más. Estos son los principales. No crean que son estos la totalidad de los esfuerzos que trabajan sobre la estructura. Estos son los principales y los que posiblemente vamos a tener en nuestro trabajo práctico, ¿verdad? Y ahí donde dice tensión, lo que está queriendo decir es en realidad extracción. Por eso la flecha, fíjense, está estirando, diríamos, la pieza que tenemos ahí. La primera. La del medio es la flexión, ¿verdad? Cuando tenemos una pieza con una sección determinada y la carga se da de forma perpendicular al eje de la pieza. En este caso tenemos una pieza que está en sentido vertical y la carga es la flecha de la izquierda. No tenemos mouse para mostrar. La flecha es la carga de la izquierda y las reacciones son la de la derecha. Ahí está, la de la izquierda es la carga externa a la pieza, sobre esta viga. La carga externa es la carga del techo, la carga de la pared, todo lo que tenemos encima. Y las reacciones se dan en los extremos, que en este caso considera que los extremos están apoyados, ¿verdad? Tenemos también la compresión, que es un esfuerzo
que normalmente está sometiendo a los pilares y hace de que se comprima, y la compresión se da normalmente en el eje o cerca del eje de los pilares. Eso vamos a dar en los siguientes capítulos. El esfuerzo de corte, que ustedes ya conocen porque lo vieron en resistencia de materiales, corte o cizallamiento, como lo dice también, y el esfuerzo de torsión, que es cuando el gráfico es bien claro, tenés una barra y se tuerce de un lado, produce la torsión. Estos son los esfuerzos que normalmente vamos a tener nosotros en el diseño del trabajo práctico que vamos a realizar, y son los esfuerzos que vamos a mencionar durante el curso. Aparte de esto no hace falta que copien la explicación que va a dar el profe. Esto lo levantamos así como está a la plataforma virtual, ¿está? Entonces el gráfico de acá no hace falta copiar, sí la explicación. Entonces, con esta situación vamos a entrar a analizar unas obras, ¿verdad?, en donde nosotros vamos a tener como elemento principal de estudio las estructuras de hormigón armado. Como decía en la portada que recién vimos, estructuras de hormigón armado de pequeño y mediano porte. O sea que no vamos a hacer edificios de 8 o 10 pisos, no, eso quedaría para el siguiente semestre. Vamos a hacer de 3 a 4 niveles, ¿verdad? Perfecto. De 3 a 4 niveles es lo que vamos a hacer, y esos esfuerzos que están ahí son los que vamos a estudiar normalmente. Siendo el material principal que nos va a ocupar en este semestre el hormigón armado. Habíamos visto ya en la clase anterior qué es el hormigón armado, cuáles son los materiales componentes de los mismos, ¿verdad?, y cuál es el elemento principal que tenemos para que esos dos materiales funcionen en forma conjunta y no sean dos elementos separados. Y para rememorizar eso, para recordarnos un poco, no sé si te acordás qué elemento hacía de que el acero y el hormigón trabajen juntos. La adherencia. Exactamente, sí. La adherencia. Entonces, si hay adherencia, es hormigón armado. Si no hay adherencia entre esos dos materiales, hormigón y acero, tendríamos hormigón por un lado, que solamente resiste compresión, y acero por otro lado, que resiste prácticamente toda la parte de flexión. La unión de esos dos hace que el elemento, en este caso una viga o una losa, pueda soportar el elemento, el esfuerzo de flexión. Cuando tenemos una flexión, tenemos compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior. Y en la generalidad de los casos, ¿cómo se dan esos esfuerzos en la estructura? Ahí vemos un gráfico en donde tenemos la losa, ¿verdad? La losa puede tener carga distribuida, ahí esa parte donde está mostrando el profe, puede tener carga distribuida, como también puede tener cargas puntuales. Las losas están preparadas para recibir ambos tipos de cargas. Las losas posteriormente, fíjense, transmiten las cargas recibidas, es decir, soportan esas cargas y transmiten a otro elemento estructural que son las vigas. Ahí se ven las vigas, fíjense, se nota bien claro la transmisión de carga entre la losa y la viga. Y las vigas posteriormente, pueden ser analizadas, transmiten las cargas a los pilares. Ahí está mostrando el profe. Quiere decir que el sistema de transmisión de carga tiene todo un proceso, y los pilares transmiten la carga a las fundaciones. Las fundaciones, habíamos dicho en la clase anterior, tienen tres funciones. La chica de acá van a decir las tres funciones que dijimos en la clase anterior. La primera era, fíjate en el gráfico, no te fijas, ya vamos a ver. ¿Ya no? Recibir las cargas. Aparte de recibir las cargas, resiste las cargas, soportar las cargas, perfecto,
arriba y en la atenta. Y después de soportar, de recibir las cargas, soportar esas cargas, ¿cuál es la siguiente función? Transmitir al terreno. Pero ya no hace falta más las clases. Saben todo. Excelente. Entonces, este es un esquema bien básico, ¿verdad? De cómo funciona una estructura, la más sencilla de todas. Una losa, 4 pilares, 4 vigas, 4 zapatas y el terreno. ¿Y el terreno cuál es la función que tiene? Soportar esas cargas transmitidas por las fundaciones y evitar que la estructura deje de estar en equilibrio. ¿Se puede mover? Sí se puede mover. Dijimos en la clase anterior que las estructuras se mueven, pequeños movimientos son aceptados, ¿verdad? Pero a partir de ahí tiene que estar en equilibrio. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta sobre esto que vimos? La flechita, el grupo de flechita que está allá, ¿saben a qué corresponde? La carga puntual, ¿saben a qué corresponde? ¿Está todo? Perfecto. Bueno, continuando, vamos a empezar a definir estos elementos. Comenzando por lo que es una losa de hormigón armado. Una losa es una placa. ¿Sí? Ven ustedes ahora mismo las mesas. ¿Sí? Si esto fuese de hormigón, ¿sí? Esto es una placa, ¿sí? En donde tiene un espesor mucho menor a lo que corresponde a los lados, ¿sí? Y entonces esta placa, dentro de ese hormigón tenemos el acero, dispuesta de tal manera a que pueda recibir las cargas y transmitir a las vigas. Hay una imagen que es, digamos, representa lo que vamos a estar estudiando y analizando. Principalmente lo que vamos a hacer es analizar la estructura, comprender cómo funciona, cómo trabaja y a partir de ahí diseñar. Entonces vemos las losas, esas losas transmiten las cargas a las vigas, vemos que hay una serie de vigas y pensamos un poquito por qué tenemos una serie de vigas, por qué simplemente no podemos eliminar esas vigas. ¿Qué estaría pasando si fuese toda una losa? La losa sería demasiado grande, ¿sí? En sus lados con relación al espesor. Al tener losas más grandes, no sé, por decir 7x7 o 7x10 por ser rectangular, lo que va a ocurrir es que nuestro espesor va a empezar a crecer, ¿sí? Y en vez de tener una losa económica, eficiente, de 8, 10, 12 centímetros, vamos a pasar a 18, 20 y más. Y en la estructura, algo que no podemos eliminar es el peso propio de la estructura. Por eso es que este sistema, lo que vamos a estar analizando, hasta una mediana complejidad, es eficiente para ciertos tipos de edificaciones. Y por dar un ejemplo, cuando tenemos una estructura con grandes luces, quizás cubrir esa gran luz que tenemos, la luz libre habíamos dicho que es el espacio libre que tenemos por debajo.
entonces el hormigón empieza a ser un material ya costoso. Porque tenemos el peso propio aparte de todas las cargas. Y ahí es donde optamos por otros materiales. Por ejemplo, alguna vez escucharon sobre las cabriadas, por ejemplo. Entonces, como por ahí entendiendo el esquema, ¿verdad? Bueno, y a partir de aquí empieza una especie de rutina para el análisis de la estructura. Es decir, tenemos que entender desde aquí hasta todo lo que vamos a ir dando clase por clase. Primero, para dar un buen examen. Segundo, también para saber diseñar la estructura, hacer un buen trabajo práctico. Y para que nuestro diseño esté, digamos, dentro de ciertas normativas, para que pueda ser factible la construcción, ¿verdad? Y que funcione la estructura. Dentro de las losas vamos a clasificar. Existen tipos de losas que vamos a estar analizando a partir de hoy. Tenemos las losas armadas en una dirección. Si ustedes recuerdan, en física, por ejemplo, habrán dado, no sé, velocidad de un cuerpo, ¿verdad? De un auto, y eso analizamos en una dirección. El cochecito aquí, moviéndose del punto A al punto B. ¿Sí? Y a esto le llamamos una dirección. O si un cuerpo cae en caída libre y llega al suelo, punto A, punto B, hay una altura y es una dirección. ¿Sí? Entonces tenemos losas armadas en una dirección, es decir, las armaduras principales, las que también llamamos de cálculo, son las que van a transmitir las cargas. Entonces, ciertas losas que deben cumplir las características que vamos a mencionar, si decimos que está armada en una dirección, significa que de los 4 lados solo reciben cargas 2 de los lados. Los otros 2 lados no. Luego tenemos las losas armadas en 2 direcciones, en donde sí las 2 direcciones, es decir, si ponemos la mesa, vamos a estar armando las armaduras, vamos a disponerlas en este sentido, paralela a la luz menor y también a la luz mayor. Entonces tenemos un entramado. ¿Se entiende? Si tienen dudas, pueden en cualquier momento levantar la mano, sin problema. La de 2 direcciones. Vamos a rebobinar. Las de una dirección, 2 de los lados, ¿sí?, están recibiendo las cargas. ¿Por qué? Porque las armaduras principales son las que transmiten a las vigas. Y las de 2 direcciones, los 4 lados reciben cargas. Y luego tenemos las que son losas en voladizo. Habrán visto los balcones de los edificios, por ejemplo. Esos son voladizos.
Y un voladizo necesita de otro elemento para poder estar ahí. Se tiene que agarrar de algo. ¿Sí? Entonces, ahí decimos que el voladizo está empotrado, ¿sí?, a la losa. Vamos a tener ciertas armaduras, ¿sí?, que van a cumplir esa función. Y también podemos tener voladizos en donde nos podamos empotrar a una losa. Y en ese caso, lo que hacemos es empotrarla a la viga. El caso del voladizo vamos a ver clases más adelante a detalle. Ahora vamos a centrarnos en ver esta relación que está aquí. Vamos a un ejemplo. Esto va a ser un esquema en planta, ¿sí?, de una placa, de una losa. Vamos a decir que esta losa tiene 5 metros por 5 metros. Por ejemplo, esto va a ser losa 1. Cuando analizamos una estructura, una losa, lo que vamos a tener es una planta de encofrado. ¿Alguien sabe qué es una planta de encofrado? ¿Alguna vez vieron una planta de encofrado? ¿No? ¿Sí? Bueno, en la planta de encofrado lo que hacemos es representar el molde, ¿sí?, como para que cuando lleguemos a obra, el carpintero pueda fabricar ese molde. Luego tenemos las plantas de armadura para que el que va a armar los hierros coloque esos hierros encima de ese molde y luego vertamos el hormigón, ¿sí?, y aproximadamente 28 días, en 28 días desencofremos y la estructura quede ahí. Ustedes van a dibujar esa planta de encofrado para el trabajo práctico. Y en esa planta de encofrado dibujamos las losas con las vigas y también indicamos los pilares. Pero cuando vamos a analizar una losa, vamos a tomar siempre las medidas de eje a eje. Es decir, este número que está aquí, 5 metros, tiene que ser de eje a eje. Entonces, tenemos una relación que dice lo siguiente: luz mayor dividido luz menor mayor a 2, ¿para qué? Si es mayor a 2, la losa va a estar armada en una dirección. ¿Qué ocurre en este caso? Y también otra acotación: normalmente tomamos las medidas en centímetros. Entonces, ¿cuánto sería? 500 dividido 500. ¿Cuánto sale esto? 1. Y 1 es menor a 2. No se cumplió la primera condición que está arriba, se cumplió la de abajo. ¿Qué decimos entonces? Que está armada en 2 direcciones. Entonces, dentro del circulito aquí vamos a indicar una dirección y otra dirección.
imaginar que tenemos armadura de cálculo en este sentido y en este sentido. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaría si tenemos escaleras?